Okay, hello everybody. Thank you for waiting and thank you for coming and joining to your English class for today, Friday. We are going to begin reading the versicle. Okay, remember, we are talking about the word reconcile, and it's going to be a value for us, an important value, because a good Christian has to reconcile with her brother if the brother has something against us. Well, let's go to Matthew 5:22-24. So, if you are offering your gift at the altar, and there remember that your brother has something against you, leave your gift there before the altar. First go and be reconciled to your brother. Then come and offer your gift. This is according to the Vivian Standard Bible. Bienvenidos. Esta semana hemos estado hablando respecto de lo que es la palabra reconciliar, ¿verdad? Que Jesús nos manda a reconciliarnos, a darle prioridad a la reconciliación sobre la liturgia, sobre la parte religiosa. O sea, es de meditar un poco que actualmente ya no se ofrecen sacrificios, ya no se ofrecen ofrendas, porque habíamos dicho que estas ofrendas son de sacrificios. Era la costumbre en aquel tiempo para expiar el pecado, expiar la culpa, ir a ofrecer un sacrificio al templo. Que cabe destacar, ¿verdad? Son a los mercaderes a los cuales más adelante Jesús les llega a volcar las mesas y que les dice que han convertido la casa de su padre en cueva de ladrones. Es de tomar en cuenta, ¿verdad? Que en esos tiempos la costumbre era esa, comprar un animalito, sacrificarlo y expiar los pecados. Era la ley de Moisés, lo que estaba plasmado en el Old Testament. Pero después de que Jesús se sacrifica, estas ofrendas ya no son necesarias, ya no es necesario el derramamiento de sangre, porque ya se derramó la sangre preciosa de Jesús por nosotros. Lo que sí, ¿verdad? Es que podemos presentarnos nosotros mismos como ofrendas para Dios, en el sentido, digamos, de congregarnos en una iglesia, asistir regularmente a cultos o a reuniones, digamos, donde vamos a aprender a escuchar de su palabra, servir en algún ministerio, ¿verdad? Estar involucrados en algún tipo de misión, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que debemos de verlo como aplicación práctica a nuestras vidas en ese sentido? Dejemos de un lado esas cosas. Y si tenemos algún problema con alguien, a alguien le hemos fallado, a alguien sabemos en nuestro interior que procedimos mal con esa persona y tenemos esas cosquillitas que nos están diciendo, bueno, ese fue un mal acto y tú no te has puesto a cuentas con él, no has made the peace, no has hecho las paces con esa persona, no te has acercado a pedirle disculpas, a pedirle perdón por tus acciones. Hay que darle prioridad a eso. Y veíamos que en unas Biblias está la expresión en inglés go away. No solo es go away, ¿verdad? Aquí dice leave esta versión, pero es go away lo que dice otras versiones que nos dan ese como énfasis de que ve con prisa, ve con urgencia ya a arreglar esto. Y luego regresa. O sea, no dice que dejemos las cosas ahí tiradas. Dice que luego regresemos y presentemos la ofrenda. Eso va a ser mucho más agradable para Dios, que le demos prioridad a estar en paz con nuestros semejantes y luego ponernos a paz con Él. Resultaría un poco hipócrita y mucho imitar las conductas de los fariseos y los escribas, el estar asistiendo a la iglesia, el estar en cultos, el estar en alabanzas, el estar sirviendo, digamos, en algún ministerio y no pedirle perdón a alguien que hayamos ofendido. Eso sería comportarnos como los religiosos de aquel tiempo. Well, there gonna be all. Vamos a continuar con el present perfect tense. Ayer nos quedábamos en esa parte de what is the past participle. The past participle is a form, decíamos, es una forma verbal. Describe a completed action or state. Describe una acción completada o un estado. For regular verb, the past participle is the same as the simple past. Ahí ya tenemos una salvedad y es que si ya nos aprendimos los verbos de tipo regulares, el pasado simple es el mismo pasado participio. Y entonces se nos da el ejemplo con el verbo worked.
Y aquí se repiten las reglas de pronunciación también del pasado. De aquellas cosas de que si termina en ed, había que ponerle atención a la terminación del verbo, porque esa nos decía si va a sonar como una id, como una t, o como un sonido, digamos, de una d. En este caso es el pasado, el simple past es I worked all day yesterday. En cambio, el pasado participio es I worked. I worked here since August. Nótese que el pasado participio es worked, que es el mismo pasado simple. ¿Dónde sabemos que eso es pasado participio? Porque lo está precediendo un verbo have. Ahorita estamos estudiando el presente, pero siempre que a un verbo de estos que terminan en ed le esté precediendo un had, es decir, el pasado de had, un has o un will have, entonces estamos en presencia de pasado participio. Ese que está ahí en ed no es pasado simple, es pasado participio. Y las expresiones de tiempo o los adverbios de tiempo decíamos que también nos van a dar como una pista. En este caso se usa, miren, es como estar diciendo yo he trabajado aquí desde agosto. Yo he trabajado aquí desde agosto. ¿Qué sería eso? No es past participle. Esa oración ya estaría siendo un present perfect tense. Present perfect tense. Entonces, recordémonos siempre de lo siguiente. El present del perfect viene por el uso de la forma auxiliar have o has. Y lo del perfect viene por el uso del pasado participio. Todos los tiempos verbales que se denominan perfect usan pasado participio. Todos usan pasado participio. Lo que varía es que si usamos el presente, el pasado, el futuro, es la forma del verbo have. Entonces, esa es la clave para distinguir este tipo de tiempos verbales de otros que hemos estado estudiando. Porque si ustedes notan entre la de arriba y la de abajo, toda la diferencia en la oración base es esta expresión. Ya de ahí se ve similar. Ahora nos dice, this is also the case for many irregular verbs. Tenemos muchos verbos irregulares que tienen el mismo caso, que el pasado simple es el mismo pasado participio. Tenemos, por ejemplo, aquí sold, que es el pasado de sell, de vender. Entonces, en simple past podemos decir, he sold his car last week. Él vendió pasado. Pero al usar sold con past participle, debemos de usar la contracción de has. Y aquí nuevamente hacer la observación. Ese his que está ahí no es de he is. Ese his que está ahí es de he has. He has sold. Él ha vendido. He is sold. He is sold 2,000 200 books so far. Entonces, en esta parte es de ponerle atención a que esa contracción no es is, es has. Luego tenemos, however, some irregular verbs past participles are different from their simple past forms. Y el otro caso es que tenemos verbos irregulares que son diferentes, que no se escriben igual ni se pronuncian igual el pasado simple del pasado participio, y entonces es más fácil distinguir ante cuál estamos. Ya habíamos visto ejemplos con el verbo write, que es de escribir. Ahora tenemos wrote, que es el simple past. Y tenemos writing, que es el pasado participio. Entonces, en eso es más fácil porque como son diferentes no nos confundimos. Pero nótese que ahí está el have en medio. Un error sería pensar que writing es el pasado y que wrote es el pasado participio. No podemos decir algo como we've wrote. Eso estaría equivocado. No corresponde. Es we wrote y with writing. With writing.
En este caso es el past participle. Y claro, cuando ya tenemos el sujeto, el have y el pasado participio, lo que formamos es presente perfecto. Bien, él ha escrito, estaríamos diciendo. En cambio, en el anterior es él escribió, él ha escrito. Ahora, que estamos analizando esto, veamos cómo va la situación. Cuando yo digo él escribió, es una acción que quedó completada en el pasado. Pero cuando decimos él ha escrito, el ha escrito, significa que es una situación que sí viene del pasado, o sea, él ha escrito, pero que en el presente continúa escribiendo, o que es algo que sigue válido. Él sigue escribiendo, no es que escribió y ya no escribió más. Por eso estas dos oraciones, el complemento nos da una mejor idea. Dice, we wrote, nosotros escribimos un artículo para el periódico. Quedó en el pasado, fue una vez. Pero we writing for many famous publications. Hemos escrito para muchas publicaciones famosas. ¿Qué significa eso? Significa que podemos seguir escribiendo ahorita, no que ya no escribimos. Cuando usamos el pasado simple, es una acción que posiblemente ya no vamos a repetir. O sea, ya no se repite, mejor dicho. En cambio, el pasado, el presente perfecto, parte del pasado, o sea, parte de hechos en el pasado, pero significa que en el presente todavía se van a continuar o siguen vigentes. Ahora, para recordarnos un poco de esto, tenemos una pequeña tabla, aunque nosotros ya tenemos el documento anterior, ¿verdad? Y les pediría que vayan a buscar cuando estudiamos el pasado simple, los documentos de los verbos, de los listados de verbos, para volver a repasar las formas de los verbos, pero hoy concentrándonos en el past participle. Tenemos algunas formas acá. Por ejemplo, en el infinitive, simple past y past participle. Miren, ahí ya tenemos tres formas verbales. Solo nos faltaría una columna más con el ing y ya tendríamos las cuatro formas verbales. Recordemos que las cuatro formas verbales forman parte de la estructura de una oración de un tiempo verbal o de un verbal tense. Pero no son un verbal tense, son verbal forms, son formas verbales nada más. Es decir, cuando hablamos de formas verbales significa que es una forma que adoptan los verbos, simplemente. Pero para poderlos conjugar en sus respectivos tiempos necesitamos la estructura completa. Ahora tenemos el be, que ya sabemos que el simple past es was y were, aunque aquí aparece como infinitivo, pero si lo viéramos en simple present, pues es am is y are. Am is y are. En past es was and were. Y el participio es been. Muy diferente. Be, was, were, been. Break, que es de quebrar o romper. Ese es el infinitivo. El pasado es broke y el pasado participio es broken. Broken. Y claro, de esto podríamos hacer, por ejemplo, being, si hacemos el ing, breaking, si hacemos el ing, choose, choose, chose, choose, chose, sería el pasado simple. Y chosen sería el participio. Luego tenemos do, que es de los principales, did y done. Do, did, and done. Entonces hay que ponerle atención al participio en esta ocasión. Drive, drove, driven. Luego tenemos eat, ate, eaten. Fall, fell, fallen. Fly, flew, flown. Forget, forgot, forgotten. Give, gave, given. Go, went, gone. Now, new, and noun. See, saw, and seen. Show, showed, and shown. Speak, spoke, is spoken. Steal, stole, is stolen. Take, took, is taken. Were, wore, and worn. Write, wrote, and writing. ¿Qué tienen estos en común? Estos son irregulares.
pero forman parte de un grupo de irregulares que terminan con N. Si ustedes se fijan, para el pasado participio, todos estos terminan con la terminación N. Llevan una N al final. Y en su mayoría, si no suena la N, sonará acompañada de un schwa, como por ejemplo en broken, chosen, forgotten. Es la E y la N realmente. Así que eso nos hace un poco más fácil recordarlos, ¿verdad? Porque son, digamos, con una escritura y una pronunciación de esa N al final. Ahora nos dice por acá, other irregular past participles have a change in the vowel. Este es como algunos patrones, digamos, de cambios que hay en los participios, como para tratar de recordarlos si se nos olvida. Por ejemplo, este bloque cambia alguna vocal. En infinitivo tenemos become. Para el pasado, became. Y para el participio, vuelve a aparecer become. Tenemos begin, began y begun. Nótese que cambia la I, la A y la U. Van cambiando los sonidos de esa vocal. Tenemos come, came y come nuevamente. Drink, drunk y drunk. Hay cambio en la I, A, U. Bien. Y esos como que se parecen un poco, porque si se fijan en el begin es lo mismo. I, A, U. Bien. Van cambiando. Otro que lleva algo igual. Rink, runk y ronk. Run, run and run. Nuevamente. Sink, sun and sunk. ¿Ven ese cambio? I, A, U. I, A, U. Es una forma, digamos, de recordar por lo menos para estos. Swim, swam, swam and swam. Lo mismo. I, A, U. La I para el infinitive, la A se queda en el simple past y para el participle se utiliza la U. Por lo menos en esos se ve como ese patrón, digamos, de cambio. Pero nuevamente decimos, son irregulares y por lo tanto su forma de escritura, de pronunciación varía bastante. Bueno, hasta ahí tendríamos, digamos, este bloque. Ahora, tenemos unos pequeños quiz, ¿verdad? Vamos a ir haciendo algunos de ellos y me van a ir ayudando, ¿verdad? Y yo les iré diciendo si estamos bien o no. Quizás vamos a hacer las primeras 5 preguntas para abarcar. Debemos decir si está correcta o incorrecta la expresión. Es decir, las que estén incorrectas las vamos a ir corrigiendo. Veamos la question number 1. Dice, they already given me the money. They already given me the money. Ok, the question is, ¿está correcto o incorrecto de acuerdo a lo que hemos estudiado esta semana? Tell me, what do you think? ¿Qué creen? ¿Es correcta o incorrecta? Correcta. Ok, alguien ha votado por correcta. Thank you so much. ¿Alguien más? Is correct. Es correcta. Ok, very nice. Les voy a dar una pista. La estructura, lo que estamos estudiando es presente perfecto. Entonces, la estructura de una oración en presente perfecto es la siguiente. La vamos a escribir. Usted va a necesitar, en primer lugar, el sujeto. Eso es importante. Un subject. Vamos a ponerle letter S. Un sujeto. Después, digamos que la estructura básica nos dice que usted va a necesitar el verbo have o el verbo has, dependiendo del sujeto. Después de haber usado have o has, entonces usted va a necesitar un past participle. Un pasado participio. Y después un complemento. Ahí puede ir cualquier cosa. Pero por lo menos los 3 elementos básicos van a ser sujeto, have o has y un pasado participio. Esa es la estructura elemental, lo más básico para formar un presente perfecto. Entonces, teniendo en Entonces cuenta, está incorrecta. ¿está? ¿Me dijeron? ¿Correcta o incorrecta? Please, repeat me. ¿Me pueden repetir? Teniendo en cuenta esa estructura, vean la primera. Incorrecta.
Correcta porque no está el has, creo. Es correcto. Está incorrecta. No está bien, le falta el have. No tiene la estructura. Entonces, la vamos a reescribir. Solo que quizás voy a hacer un poquito más pequeñita esta que está acá para que ustedes la recuerden. Bien, entonces, vamos a dejar ahí have. Vamos a ponerle aquí nada más past participle, nada más, así. Entonces, esa está mala porque no tiene el auxiliar. Entonces, no está, si la tradujésemos al español, nos saldría algo como estar diciendo, ellos ya dieronme el dinero, así saldría. Ellos ya dieronme el dinero. No tendría mucho sentido, digamos, esa oración sin el have. En cambio, cuando le agregamos, diríamos algo como they, sujeto, they have, podemos contractarlo, they have, vamos a dejarlo sin contracción. Already, given me the money. Que no los distraigan los adverbios, que no los distraigan los adverbios. Los adverbios, su función es darnos, agregarse, por eso se llama adverbio, adverb, agregarse al verbo. O sea, este se agrega acá al verbo, se agrega al verbo, va antes del verbo y tiene la intención de darnos más información respecto del verbo. Entonces, si lo vamos a traducir already, es como decir, bueno, ellos ya me han dado, diríamos, ya me han dado el dinero. Ellos ya, eso sería el already, ya me han dado el dinero. O ya han dado el dinero. Ellos ya han dado el dinero. Sería otra forma si quitamos el me. Pero ahí está el me. Entonces, que no los distraigan estos que se vienen a meter a veces en las oraciones. Pónganlos como entre un paréntesis y concéntrense en la estructura. Sujeto they, have. Ahí está en su forma have. Luego, pasado participio, given. Y luego el complemento, que es me the money, y que ahí se agrega un adverbio para decir ya, para indicar que eso ya ocurrió. Veamos ahora la número 2. Dice, she's been to Berlin twice. ¿Correcta o incorrecta? Incorrecta. Correcta. Ok, 1-1. Un desempate. ¿Alguien más que vote? Correcto. Ok, 2 votos correctos, 1 incorrecto. Nos vamos a quedar con ese está correcto. Es de recordar que ese she's es she has. She has been to Berlin twice. Estaríamos diciendo algo como ella ha estado en Berlín 2 veces. Twice es 2 veces. Ella ha estado en Berlín 2 veces. Has been. Pero ahí está contractado. She's been. No es contracción de is, es contracción de has. Bien, vamos al siguiente. Number 3 dice, Gary is known, Darla, for a long time. Tell me, ¿eso está correcto o está incorrecto? Incorrecto. Incorrecto. Incorrecto, ok. Tell me why, dígame por qué está incorrecto. Le falta el has o have. Ok, ahí Sería hay. Tell me, adelante. Sería Gary has noun. Ese is, no, ahí se haya llegado a colar, él no tiene nada que andar haciendo ahí, vea. Gary has known Darla for a long time. Y estaríamos diciendo Gary, ¿verdad? Ha conocido a Darla por mucho tiempo. Bien. Incluso podría traducirse de otra manera como decir, Gary tiene mucho tiempo de conocer a Darla.
Sería otra forma de traducirla, quizás más adaptada al español. Bueno, vamos a la number 4. Me dicen, I haven't read today's newspaper. I haven't read today's newspaper. Y hay un yet. Correcto. It's Es correct. incorrect. Uno me dice incorrect. Bueno, esa está correcta, ¿no? El problema es el verbo read, que ahí nada más es de cambiar el sonido por read. No sé si recuerdan que este tenía esa peculiaridad de que el verbo se escribe igual para las tres formas, pero decíamos que cuando se va a hacer el pasado no suena a read, no suena a i, sino que suena a e. Entonces, esta sería como I haven't read today newspaper yet. Ese yet es como decir en español, no he leído aún. Entonces, el aún es el yet. No he leído aún el periódico de ahora o el periódico de hoy. Ahí es donde vamos a tener que ir dándole cierto sentido porque esto del yet, cuando son oraciones negativas, se suele usar bastante al final, digamos, al final de las oraciones. Nunca va en medio. Nosotros en el español lo usamos como en medio. Vamos a la última. Esa es la última que vamos a hacer quizás el día de ahora por el tiempo. Number 5 dice, has he ever eaten Brazilian food? Es una pregunta. Me van a decir si está correcta o no. It's correct. Correcta. Es correcta. Es correcta, ¿verdad? Es una pregunta que la traduciríamos así como a él alguna, esa alguna es ese ever, a él alguna vez, digamos, comido, a él alguna vez comido. ¿Ha comido alguna vez comida de Brasil? Correcto, Creo que excelente, por ahí podríamos andar también, ¿verdad? ¿Ha comido él alguna vez comida de Brasil? Bueno, ahí estaríamos, pero la estructura básica es el has, el he y el eaten. Repito, los que nos suelen dar problema muchas veces cuando son estas oraciones son estos adverbios. ¿Cuáles son los adverbios de tiempo que se utilizan mucho para estos perfect tense? Bueno, vamos a ver que uno es el already, para decir ya. El yet, para decir aún, ¿verdad? Y el ever, que es alguna vez. Normalmente se lo vamos a tener que traducir así como alguna vez. Well, thank you so much. Gracias por sus participaciones. Vamos a tomar acá un screenshot para ustedes y hay unas más, ¿verdad? Pero creo que vamos a quedarnos hasta ahora aquí por el tiempo y vamos a seguir en la siguiente clase porque todavía nos faltan algunas páginas de este material. Okay, everybody. Goodbye. Have a good weekend. Take care. I wait you on Monday class. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye. Thank you. Goodbye, everybody.